Y bueno, vamos a ir iniciando esta clase, que es una clase muy especial. Y bueno, ya se estarán conectando algunas otras personitas, ¿verdad? Y pues nos da gusto verlos por allá. Yesenia, estás con tu esposo, ¿verdad? Ahí, en Tula. Está haciendo frío. Un abrazo, bendiciones. Me gustó verlos. Y bueno, ahí Jessie también, ya como buena alumna. Muy bien, Jessie. Un abrazo grande. Bueno, vamos a iniciar esta clase. Estábamos viendo algunos aspectos que son fundamentales para ir entendiendo este, la dinámica de la Torah. Permítame tantito. Nos habíamos quedado en una diapositiva anterior. Aquí me parece que nos habíamos... Aquí era donde nos habíamos quedado. En esta frase de ¿por qué escribir Torah? Torah fue escrita para crear una cultura, un pueblo y una narrativa sagrada y transmitirla en aquellos que vinieron después, conectándose con lo que fueron antes, para así transmitir sabiduría a las generaciones venideras. Bueno, esto fue lo que estuvimos viendo la clase pasada. Muy bien. Hoy vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es la palabra, la Torah. Y bueno, dice ahí que la Torah dice, el pueblo de Israel avanzó una parte del camino, mas ahora nosotros avanzamos en esa parte. ¿Cómo? Siendo Yeshua el parteaguas para que nosotros le demos continuidad a aquello, ¿verdad? La Torah, lo que decíamos la vez pasada, nos pone un aspecto de continuidad generacional. Nosotros, en esta segunda parte, nosotros, dice, sin desvincularnos con el pueblo de Israel, sino dándole una continuidad. Dice, somos un solo pueblo, pero en dos etapas. Una se marca a través de la vida de Yeshua, donde se establecen las bases para la venida, y en la segunda etapa nosotros estamos dando continuidad a lo que Yeshua hizo y está trabajando, perdón, para continuar el plan de Dios eterno y establecerlo. Obviamente la tercera etapa pues es la mesiánica y el establecimiento de su reino, ¿no? Estábamos viendo que son tres etapas que tiene que ver con la Torah. O sea, la Torah nos marca estas tres etapas, ¿no? La primera decíamos que tiene que ver con que ha sido una vinculación con el pueblo de Israel, o sea, la Torah nos ha vinculado. ¿Pero para qué? Para que la venida de Yeshua estuviera aquí, se estuvieran sus bases, y en una etapa donde nosotros estamos dándole continuidad a ese plan de Dios, y obviamente esa tercera etapa, que es la era mesiánica y el establecimiento de su reino, que es hacia dónde vamos, ¿verdad? Esto tiene que ver con los aspectos de la Torah, y eso tiene que ver con la alineación hacia donde nos está llevando. Es muy importante y muy fundamental, amados y amadas, que nosotros entendamos que ese es el plan dinámico de la Torah, ¿no? Hemos dicho que va más allá de un libro, va más allá de una historia en relación a Israel, sino que nos conecta en un plan divino y en una atmósfera, en una dimensión profética, donde no nada más nos conecta el plan de Yeshua, lo que hizo, lo que estableció, y no nada más anunciando su regreso, sino también nos conecta este plan hacia dónde nosotros vamos. Por eso la Torah tiene que ver con una continuidad generacional. Si nosotros no estamos conscientes que somos parte de ese plan de continuidad de la Torah en nosotros, en nuestras generaciones, tenemos que entender y comprender que vamos caminando hacia ese diseño del establecimiento del reino de Yeshua. Por eso, amados y amadas, es muy vital entender este proceso de la Torah. Eh, la Torah que nos ha marcado, nos ha transformado, el ADN del Eterno se ha incrustado en nosotros, pero este es un motivo muy especial. ¿Por qué? Porque tenemos que establecer el reino de Yeshua. Ahí en el área donde cada uno se encuentra, en el oficio que ustedes se desenvuelvan,
Esa es la clave primordial, el establecimiento de su reino y obviamente empezar a adquirir una actitud de gobierno para que nosotros también asimismo podamos entender lo que ha de manifestarse más adelante. Recuerden que Yeshua está proclamado por la palabra, vendrá y gobernar en esta tierra. Entonces, esas son las etapas, ¿verdad? Hacia grandes rasgos, de lo que tiene que ver con la conexión que tenemos con la Torah. Recordemos que la Torah es eterna y tiene un plan desde el inicio hasta el final, ¿no? Y dándole cumplimiento a lo que Yeshua va a hacer. Entonces, hablábamos de la división de las dos casas. Eso fue nos quedamos la vez pasada ahí, ¿verdad? Que es inminente, que se tiene que dividir, que se tiene que quitar la división, perdón, de las dos casas. Se tiene que establecer la unión, lo mencionábamos, ¿verdad? El recibimiento de Judá y Benjamín. Y nosotros como Efraín está recibiendo lo que tiene que ver con la unión de las dos casas de Israel. A final de cuentas, el Eterno nos está mirando a nosotros como un solo pueblo. Y esa va a ser la esposa. Israel tiene que ser la esposa. Entonces, por tal motivo, esa es la clave y el propósito, que nosotros nos estamos definiendo como un pueblo y esperando el cumplimiento de lo que tiene que suceder en la alineación de las casas de Israel. Bueno, como este tercer punto que ustedes ven aquí que dice Tanaj, ¿verdad? Esto es algo muy importante porque este es un acróstico que nosotros tenemos que tiene que ver con una abreviación de Torah, Nebim y Ketuvim. Ya lo habíamos visto en la clase pasada, bueno, en el tema pasado, pero sí es importante volver a retomar estos puntos. Tanaj es algo que también se le menciona al compendio, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con los libros, del pacto que el Eterno dejó. Y bueno, está dividido así, ¿verdad? En Torah, Nebim y Ketuvim. Entonces, Torah tiene que ver con, como lo habíamos dicho, o sea, no es que no sean los 5 libros, sino obviamente son los libros que escribió Moisés, Nebim son los libros proféticos y Ketuvim son los rollos. Entonces, esa es la división que también se le puede entender a lo que tiene que ver con Tanaj. Ahora, nuestra percepción entonces de Torah incluye los 5 libros, incluye la instrucción, incluye los profetas, incluye los Ketuvim, pero también incluye el Brit Ahadashah. Brit Ahadashah es el pacto renovado o como se le maltradujo Nuevo Testamento. Ese es el término que usaremos cuando decimos Torah, entonces estamos incluyendo todo esto. Entonces, cuando también hablamos de Torah, lo he estado recalcando para que ahora sí cada uno de ustedes lo tenga bien presente, ¿verdad? Que es importante que nosotros sepamos qué tan importante es la dinámica en establecerse en lo que es Torah, ¿ok? Entonces, Torah tiene que ver con eso. Y bueno, si ustedes tienen, de todas maneras, vamos a dejar al ratito un momento de preguntas. Ahí, si ustedes tienen alguna pregunta, pues las van apuntando para que las vayamos teniendo. Ok, muy bien. Entonces, en relación de Torah, dice que Torah viene de la raíz yara, que significa instruir, significa enseñar. Hemos mencionado que esto entonces es como lanzar y disparar. También está relacionado con ser ejecutado. Y curiosamente también esta raíz tiene que ver con hacer llover, o sea, implicando cuando eres regado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los plantíos de riego, ¿sí? En los sembradíos, cuando se riega y cae el rocío o cae la lluvia, eso también tiene que ver con la palabra Torah, ¿ok? Entonces es muy interesante porque esta raíz yara nos da varios significados y nos arroja diferentes aspectos de lo que para Dios es Torah y de lo que para nosotros debería de ser un entendimiento de lo que es su Torah. Entonces, decíamos que Torah incluye los aspectos de Torah, Ketuvim, los Nebim, o sea, los profetas, los rollos, la instrucción de los 5 libros que escribió Moshe. Sin embargo, también decíamos, incluía todo el Brit Hadashah,
todo lo que tiene que ver con el pacto renovado en Yeshua. Pero ahora entendiendo Torah, decíamos, ¿verdad? Que es todo un aspecto muy interesante. Y esto tiene que ver con instruir. Todo esto que nosotros recibimos de Torah tiene que ver con una instrucción, tiene que ver con una enseñanza, tiene que ver con lanzar, porque de hecho está relacionado Torah con arco y flecha. Entonces lanzar, disparar, ese es otro asunto de lo que tiene que ver que Torah es ser ejecutado. Ajá, es muy interesante esa frase. Y llover. Y bueno, y dice enseñar, instruir, indicar. Entonces, el aspecto importante está basado en esto: lanzar una flecha para acertar al blanco. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender de lo que es Torah, ¿sí? Y esta misma dinámica de lanzar una flecha para acertar en el blanco es muy vital para este tiempo, porque la religión nos atribuyó otras cosas, y ahorita voy a hacer un comentario en relación a esto, pero es muy importante nosotros comprender lo que tiene que ver con acertar al blanco, dar en el blanco. ¿Por qué? Porque una instrucción dice, su instrucción tiene como objetivo que dé en el blanco. Entonces, aplicado a nuestra vida, dar en el blanco, ¿qué significa? Bueno, que nuestro estilo de vida sea de una forma correcta, de una forma de pensar y una forma de actuar. Nuestro estilo de vida tiene que ver con reaccionar de la forma correcta. Cuando nosotros vamos teniendo la instrucción de la Torah en nuestras vidas, nos está empezando a enseñar a dar en el blanco, ¿sí? Independientemente si tus padres te instruyeron, si no te instruyeron, si aprendimos, como dicen, ¿verdad?, de la vida a golpes, etcétera, etcétera, pero cuando viene la Torah a tu vida, entonces no es que hayamos tenido pecados, porque eso se le llama pecado, ¿no? Cuando tenemos alguna falta. Sin embargo, lo que hemos tenido es que no hemos dado en el blanco correcto, ¿no? Y entonces eso es algo muy vital, que nosotros debemos de entender que la Torah nos da la oportunidad de tomar la flecha y volver a dar en el blanco, ¿no? Y esto tiene que ver con la correcta forma de pensar y actuar. Por eso nuestro caminar en Yeshua debe de ser progresivo, ¿sí? Si nosotros ahorita nos metiéramos a una competencia de tiro al blanco, yo le aseguro que si de los que estamos aquí, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos estamos aquí? A ver, de los 5 que estamos aquí, obviamente, o bueno, 5 o 6, ¿verdad? Porque luego están en parejas, pero lo importante es que si nosotros nos metemos ahorita en una competencia de arco y flecha, yo le aseguro que pues no vamos a dar ni una, ¿no? No vamos a atinarle ni a una, y a lo mejor será a unos metros pequeños, ¿verdad? O algo ahí, corto. Y más, sería más difícil si nos ponen el blanco todavía mucho más lejos, ¿no? Eso es la vida, amados y amadas. Y eso es Torah. Torah a nosotros nos da la oportunidad de que nosotros aprendamos a dar en el blanco. Regresando al punto del ejemplo, que si nosotros nos metemos en una competencia, pues ¿qué es lo que tendríamos que hacer primero? Practicar, ¿verdad? Practicar, conocer la flecha, conocer el arco, conocer la tensión, la fuerza, la dirección, no sé, ¿no? Se me ocurre todo eso, nunca he hecho esto, pero creo que eso tendríamos que aprender: la fuerza, la distancia, el viento, implica el clima, no sé. Toda una serie de cosas que nos van a enseñar a practicar, y obviamente no nada más tener la teoría, ¿no? Podríamos tener toda la teoría, pero no practicar. Entonces, si se dan cuenta, Torah tiene que ver con una práctica, te lleva a una práctica, a un cambio de forma de pensar. Por eso nadie nos está lavando el cerebro. La gente piensa, ¿verdad?, en cuanto a eso, que te acercas a Dios, es que te están lavando el cerebro. No, sino simplemente es de que cuando viene la Torah a tu vida, lo que está haciendo es que te está empezando a caminar de la forma correcta. Eso significa dar en el blanco. Significa que entonces correctamente estamos apuntando. Y a lo mejor a las primeras, y luego nunca falta, ¿verdad? No nos volvemos expertos de la noche a la mañana, y esto implica que tal va a haber a lo mejor algunas veces que vamos a fallar en el blanco. Amados y amadas, o como dice papá Carlos Soto, señoras y señores, eso es pecado. Pecado es no dar en el blanco. Pero tenemos la oportunidad de volver a agarrar otra flecha
y volver a dar en el blanco. Por eso 7 veces cae el justo y 7 veces lo vuelve a levantar el Eterno. Entonces se dan cuenta, Torah no es religiosidad. Uno de los problemas que la religión nos ha puesto es eso, o sea, un sistema condenatorio, donde si tú fallas, donde si tú le fallas a Dios, le fallas a tus padres, fallas a la congregación, fallas al ministerio, simplemente viene un sistema condenatorio que te va a sacar del sistema, te va a condenar, te va a correr del sistema y ya no eres apto para el sistema religioso. Ese no es el tema de Torah. Torah es una forma de actuar, es una forma correcta de pensar y actuar. Pero como esta es una dinámica que tienes que practicar, por eso la Torah es una instrucción. Por eso implica un riego continuo. O sea, si tú no riegas continuamente una parcela o un cultivo, pues se va a secar. Eso es exactamente lo que hace la Torah en nosotros, ¿no? Y como dice, eso es a través de un proceso que nos ajusta, sabiendo y tomando decisiones sabias. Dice, la instrucción tiene como objetivo de moldear, alinear nuestra forma de pensar, ¿sí? O sea, Pablo incluso lo decía, ¿no? Cuando hablaba como niño, caminaba como niño, pensaba como niño. Significa entonces esto, amados y amadas, que indiscutiblemente eh, no podemos dejar de ser influenciados por la Torah, más bien no podemos dejar de seguirnos influenciándonos por la Torah para poder alinearnos a la forma de pensar. Por eso dice que arco y flecha dice apuntar para dar en el blanco. Dice, no es fácil a la primera dar en el blanco, como les decía hace rato, pero es un proceso que nos va capacitando, es un proceso de crecimiento. A todo esto se le llama madurez. Como una persona que instruye o un tirador de arco y flecha se vuelve experto, practicando, llevando una disciplina. Ajá, y si ustedes conocen la vida de los deportistas, es una vida de disciplina, ¿no? Disciplina en la comida, disciplina en el dormir, disciplina al levantarse, al practicar, y esa es la vida de un deportista. Literalmente los deportistas que ustedes ven en los Juegos Olímpicos o para X deporte, ¿por qué llegan a tomar la medalla o por qué llegan a ganar? Pues porque obviamente practicaron y se volvió una vida de disciplina. Eso es la Torah, amados. La Torah se vuelve una vida de disciplina en tu vida, ¿sí? Nuestras células tienen un código de memoria y entonces, si nosotros, amados y amadas, no le enseñamos a nuestras células, a nuestro cuerpo, a practicar, a vivir la instrucción correcta, pues por eso obviamente hay gente que está falle, pero porque no tiene la disciplina correcta. Entonces, hay gente que dice, pastor, es que no puedo dejar de pecar, es que no puedo. Bueno, es que simplemente lo único que tienes que hacer es alinearte a una forma de disciplina, repetir varias veces eso, practicar, hasta que obviamente tus células en un código de memoria les has enseñado a seguir la instrucción de Dios. Realmente no es algo que esté fuera del contexto, porque si el Eterno la Torah la puso para que nosotros pudiésemos ser instruidos y aprendiéramos a dar en el blanco, es porque Él sabe que el ser humano puede. Si no, imagínense, si no sería, o sea, que Dios como buen padre nos diera algo que no pudiésemos cumplir, sería ilógico. Por tal motivo, entonces, esto nos va capacitando, esta es una capacidad, de ahí es el proceso de nuestra madurez, de ahí es el proceso de nuestro continuo, eh, practicar en la Torah y en una vida de disciplina. Y recuerden, esto no es religiosidad, no le pudieses decir a un atleta, ay, qué religioso eres, porque simplemente se ha disciplinado. Es exactamente lo mismo, amados y amadas. La gente no te puede catalogar de un religioso cuando realmente lo único que has hecho es llevar tu vida a una vida de disciplina. Y sí, habrá cosas, malos hábitos, malas cosas que te están estorbando para no dar en el blanco. Una vez escuchando la entrevista de una corredora, me parece, ella dijo, mi vida la he tenido que reducir, o sea, decía esta deportista, yo no voy a fiestas,
yo no voy acá, yo no tomo, no fumo, no hago esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiero ganar una medalla y tengo que enfocarme en una vida disciplinada, ¿no? Entonces, y la gente no le está diciendo, ay, religiosa, ¿verdad? Pues no, simplemente es que es una vida de disciplina. Por eso, si se dan cuenta, sí nosotros podemos entender un poquito más, un poco mejor la forma en la que el Padre a nosotros nos quiere instruir. Eso es Torah. Torah eso, y eso es la palabra, amados, o sea, realmente no es algo tan complicado tener una vida en el reino. Sin embargo, no es fácil. Por eso no es fácil vivir la cultura del reino, porque esto tiene que ver con practicar, tiene que ver con tener una vida continua, continua. Muy bien. Entonces, es muy importante que nosotros, esto es una instrucción, es una guianza, dice, el que es instruido es guiado. No puedes ser instruido si tú no tienes un padre espiritual o una persona que te enseña, ¿sí? Al sí mismo, el discípulo, el boxeador, no puede subirse al ring si primero no hubo un maestro que le enseñó a golpear. Entonces es exactamente lo mismo, instrucción y guianza van de la mano. En la perspectiva hebrea se dice que el alumno está listo cuando el maestro llega. Entonces, muchas veces la gente no está acostumbrada a ser guiada o ser instruida. Y que indiscutiblemente esto es parte y el propósito de lo que es Torah. Cuando nosotros nos sentamos en Shabbat, el Padre es el que enseña. El Padre, nosotros como varones, tenemos la responsabilidad de enseñar en casa. Por eso Pablo les había dicho a las mujeres en uno de los pasajes que callaran, pero era no porque Pablo quería callarle la boca, como muchos lo tomaron como un machismo espiritual ahí a la mujer, sino porque la mujer preguntaba tanto que ¿por qué? Porque el marido flojo no le enseñaba en casa. Por tal motivo, Pablo le decía, mejor que la mujer calle para que no evidencie al flojo de su marido que no le enseña en Shabbat, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cambia muchísimo el asunto y que necesitamos saber que eso tiene que ver con instrucción. Si nosotros nos dejamos instruir, nos dejamos guiar, ese es el propósito por el cual nosotros tenemos que ir entendiendo lo que es ser instruidos. Guianza es acertar en el blanco, es dirigir el flujo de algo. Ajá. Ahora, es muy hermoso también, digo, esta similitud de lo que es Torah como un arco y una flecha, nos enseña mucho y de aquí ustedes incluso pueden sacarle todavía más jugo, pero el hecho de tomar, de tensar la flecha, de darle un punto de guianza, es muy interesante eso, a lo que tiene que ver la Torah, ¿no? Y como dice la palabra, el Espíritu es el que nos guiará a toda la verdad. Por eso dice, recuerdan que Yeshua en sus últimas palabras, él dice, os enviaré al Consolador de mi Espíritu, el cual te enseñará y te recordará todas las cosas. Aquel que nos guía a toda verdad. Eso tiene que ver con Torah. Torah entonces es el estilo de vida. No es llenarse de conocimiento en un plano filosófico sin poder definir los lineamientos claros de vida. O sea, no es simplemente que yo me llene de Biblia, conocimiento, poder saberme los 1001 pasajes, si realmente no estamos dispuestos a cambiar. En la perspectiva hebrea se dice, no estudies lo que no estás dispuesto a hacer. Y mucha gente no tiene la capacidad, o más bien no quiere hacer las cosas porque simplemente se acostumbró a llenarse de conocimiento, más no a un cambio de vida. Entonces, esto no es llenarse en un plano filosófico, ¿sí? Sin entender realmente lo que es la vida para cada uno de nosotros. Por eso Torah te lleva a un estilo de vida. Dice, esto es dinámica de vida. Entonces, Torah tiene que ver con dirigir el flujo de algo, ¿sí? Te va llevando hacia un punto definido. O sea, cuando te alineas a la Torah de Dios, te va llevando al propósito de Dios en tu vida como hombre, en tu vida como mujer, en tu matrimonio, en tu vida como soltero, en tu vida como hijo o hija de Dios, en tu vida en la congregación donde el Eterno te puso. Ese es el propósito, esa es la dinámica hacia donde el Eterno te va llevando. Entonces, es el dirigir del flujo de algo y está siendo orientado, estamos siendo guiados
estamos siendo lanzados para dar en el blanco. Entonces hay metas que el Eterno ha puesto para nosotros. Es muy importante que nosotros debemos de considerar qué es lo que el Eterno cada vez nos va poniendo como una meta o un fin. Debes de considerar por qué estás en esta tierra, cuál ha sido el propósito por el cual tienes la habilidad que estudiaste lo que estudiaste, tienes la experiencia que tienes, porque es lo que el Eterno está apuntando hacia donde tienes que llegar para dar en el blanco. Entonces, si se dan cuenta, es muy interesante, ¿verdad? Entender las metas que el Eterno ha puesto en nosotros y esa fluidez y esa guianza y ese lanzamiento indiscutiblemente será a través de la Torah. Entonces, lloré, ¿se acuerdan que hablábamos de la raíz yará? Lloré se desprende de yará. Dice que es lluvia, es ser regado, es ser empapado, ¿no? Si alguna vez ustedes cuando llegaron a jugar, ¿no? Si llegaron a jugar con sus familiares o amigos, ¿no? Cuando te aventaban a cubetadas de agua, ¿no? Con globos de agua y todo eso, ¿verdad? Y es algo muy interesante, ¿no? El aspecto, porque la Torah también es como agua. Entonces, lo importante es de ser empapados totalmente, ¿no? No es de que te avientes nada más así, ¿verdad? Hay gente que nada más echa sus brisitas de Torah, y no sale. Este es un asunto de ser empapados. Este es un asunto de ser totalmente regados por toda la Torah y obviamente implica un proceso, ¿verdad? No de una sola cubetada estás lleno o estás mojado o mojada a totalidad. Necesitas ser regado constantemente para que todo tu cuerpo ahora sí esté completamente empapado. Entonces esa es la lluvia que cae, ¿verdad? Y tiene que ver con Torah. Ahora, si decimos entonces, y lo mencioné hace rato, si pecado entonces es errar en el blanco, entonces errar a mí me da la oportunidad de cargar la flecha y de volverlo a intentar. Fíjense qué hermoso aspecto de la Torah en este asunto, donde se pierde un asunto condenatorio, donde se pierde totalmente el dedo señalador. ¿Qué pasa muchas veces? Y esto lo hemos visto constantemente en lo que hoy, bueno, lo llamaremos así, ¿verdad? Para entender el lenguaje evangélico, lo que llamaremos hoy iglesia, ¿verdad? ¿Qué tan, qué tantas veces ha sucedido esto cuando la gente falla? ¿Sí? Obviamente el Eterno no está pidiendo que estemos fallando cada rato, ¿verdad? Pero sí indiscutiblemente es de que si nosotros llegamos a errar o a no darle en el blanco, tenemos la oportunidad de volver a tomar otra flecha y volver a lanzar y volverlo a intentar. Eso es bien bonito y esa perspectiva es muy hermosa, porque entonces derriba todo el aspecto religioso de lo que tiene que ver con pecado. Obviamente, y lo vuelvo a repetir, no es de que estés pecando a cada rato, o no es de que estés fallando a cada rato, porque entonces esto es ya una falta de disciplina, es una falta de un código de disciplina, que no te estás esforzando para poder seguir dando en el blanco. Es como aquel atleta que se levanta pero con la flojera de nunca, o de no correr, o de no hacer lo que tiene que ser a diario, ¿no? Entonces también no nos podemos ir al otro extremo como decir, bueno, pues es que pues, tengo la otra oportunidad para volver a lanzar la flecha, ¿no? Y no, tampoco es así. Si nosotros estamos intentándolo, aquí, mire, aquí sabe cuál es lo más hermoso, es cuando tú estás intentándolo. Y tal vez a la primera, a la segunda, a la tercera, cuántas veces estarás fallando, estaremos fallando, pero la clave es de que no estás, es una actitud de que lo tengo que dar en el blanco. Y en este día tengo que dar en el blanco. Entonces, amados y amadas, esta es una actitud de dar en el blanco a diario. Es una actitud, y esto tiene que ver con Torah. La Torah nos dimensiona en ese aspecto. Nos dimensiona a dar en el blanco, nos dimensiona a poder caminar y avanzar y poder tener una perspectiva de vida progresiva. Ajá. Esto indiscutiblemente nos llevará a la madurez, esto nos llevará al crecimiento, nos llevará al entendimiento de lo que Yeshua es en nosotros. Y entonces caminaremos no en una religión, sino caminamos en un estilo de vida. ¿Y cuál? En la mentalidad del reino, que es la mentalidad de Yeshua. Ok, muy bien. ¿Algún comentario hasta aquí? A ver quiénes tenemos ahora. Jaime García, José Espejo, Irving, Jesse, Yesenia y su esposito.
¿Algún comentario? ¿Ninguno? ¿O qué caray? Yo que les quiero dar la oportunidad de hablar y nadie habla, pues. Ok, muy bien. Bueno, en vista que nadie quiere hablar. Hola, ahí ya salió un pequeño ahí. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Bien. bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a seguir. Entonces, Torah es esta dinámica, es lo que a lo que hemos sido llamados a estar. Y entonces vamos entendiendo que Torah en los aspectos dimensionales en los que estamos hablando, ¿verdad? O sea, es algo muy, muy interesante poder entender el aspecto profético de lo que tiene que ver la Torah. Ahora, quiero poner en la mesa, ¿sí? Algo que tiene que ver con los aspectos de la Torah. Entonces, voy a volver a compartir la pantalla. Y es muy importante que nosotros vayamos dimensionando a los aspectos de la Torah. O sea, qué tan importante es la Torah para nosotros. ¿Okay? Y tres aspectos muy importantes vamos a hablar el día de hoy, uno para ir teniéndolo muy, muy, muy presente, ¿no? Vamos a ver, bueno, los que lleguemos a ver, si no, pues bueno, porque luego hay algunos que se conectan después y luego ya no saben de qué estamos hablando. Número uno dice que la Torah es eterna, algo que nosotros debemos de saber, lo hemos estado mencionando, Dios es un Dios eterno, significa que no pertenece a principio, perdón, no pertenece a tiempo y a espacio. O sea que no hay un principio ni un final en Dios. Dios no tiene principio y no tiene fin, es eterno. Por tal motivo, su Torah y su palabra es eterna. También no tiene principio y no tiene fin. Es un tratado de vida generacional. Fíjense que cuando la Torah entra al estilo de vida del hombre, nos vuelve en una dinámica muy, muy especial, porque tiene que ver con generaciones. Cuando la Torá es entregada en el Sinaí, pero ya había un contexto de por medio. Muchos han atribuido, ¿verdad? Y simplemente atribuyen que la Torá fue entregada en el Sinaí y ahí es donde le mal llamaron la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros vemos que Torá tiene que ver con instrucción, entonces, ¿quién le enseñó a Abraham a diezmar? Que está en la Torá. ¿Quién le enseñó a Jacob, por ejemplo, construir un altar, si las ofrendas y los sacrificios estaban en la Torá? ¿Quién le enseñó entonces a Abel levantar un altar y tomar específicamente una oveja para poder presentarla? Entonces, sí fue un aspecto de revelación, pero indiscutiblemente tiene que ver con una Torah generacional. Obviamente, cuando nosotros vemos en el Sinaí, el Eterno se revela al Sinaí y es la fiesta de Shavuot, que es la que celebramos, ¿no? Que la fiesta de Shavuot, que más o menos es por el mes de marzo, pues es algo, perdón, por el mes de mayo, es algo muy, muy especial porque indiscutiblemente, pues, habla de que Dios entregó su Torah. Sin embargo, en ese momento, pues obviamente fue algo muy hermoso porque el Eterno revela más profundamente su Torah. Pero no que la Torah no haya existido antes, porque entonces estamos desacreditando lo que de alguna otra forma Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Adán, ¿no? Entendían. De hecho, había yeshivot o ya había yeshiva desde ese tiempo, ¿no? Y pues obviamente todo lo que aprendió Adán lo aprendió de la yeshiva de Dios, ¿no? Y todo lo que aprendió este Seth, que fue el que después le dio continuidad, fue de la yeshiva de Adán. Y si se dan cuenta, es pura instrucción, pura instrucción. Obviamente esa misma instrucción llega a Noé
Y ya había ya 10, si ustedes leen el libro de Génesis, había 10 generaciones que estaban hablando con, bueno, perdón, que resalta la Torah, resalta la palabra, ¿no? Bueno, entonces la Torah es un tratado de vida generacional, ¿no? Entonces tiene un corredor generacional que obviamente en la vida de Moisés y los que después le precedieron, pues indiscutiblemente adquiere un color mucho mayor, pero tiene un tratado generacional y dice, por tanto, entonces está vigente, hablando a todas las generaciones. Cuando nosotros tomamos el aspecto de la Torah como un aspecto generacional, entonces nosotros estamos hablando de algo que nos precedió, te precedió a ti como persona, pero que también es algo que tú le debes de dar continuidad. Si nosotros no entendemos el aspecto de la Torah como un aspecto generacional, simplemente entonces lo tomaremos como un libro. Por eso es importante que nosotros sepamos qué es lo que precedió, qué es lo que dice este libro, para que nosotros nos identifiquemos generacionalmente y que entonces así nosotros podamos entender el propósito, ajá, y lo vital de lo que es importantísimo hablar de generaciones. Entonces, es muy importante. Ahora dice, no solo son experiencias de personajes bíblicos, sino entendemos la continuidad de una palabra que está activa. Es muy importante, amados y amadas, porque lo que el Eterno ha hablado sigue en acción. Lo que el Eterno ha dicho tiene todavía códigos vivos. Esto significa que lo que Dios ha hablado está vigente y está activo. Esto es el propósito de la palabra de Dios, ¿sí? Recordemos que Torah es su palabra. Entonces, lo que Él ha hablado está vigente, tiene una acción y dice, si no entendemos la continuidad de una palabra que está activa y de un proceso de aceleración, y esa palabra genera vida y nos lleve a una mejor calidad de vida. O sea, son aspectos de la eternidad de su palabra. Su palabra está activa, número uno. Tiene un proceso de aceleración. Es una palabra que genera vida en nosotros y nos da una mejor calidad de vida. Por eso la Torah es más que un libro, ¿ok? Es la sustancia del Padre Eterno. Es muy interesante poder entender porque esto tiene que ver con ADN. Cuando hablamos de sustancia, estamos hablando del ADN de Dios. En cuanto a genética, es muy interesante poder identificar esto, porque ¿qué es la genética? La genética es la ciencia que estudia, como dice él, los genes, el aspecto generacional entre padres e hijos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de genética, estamos hablando de no nada más de comportamiento, sino estamos hablando de aspectos físicos, ¿no? Por eso el papá se parece, y cuando nacen, ay, tiene las orejas del abuelo, ay, tiene la naricita de la mamá, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con genética. Entonces, cuando nosotros, amados, estamos hablando de la genética de Dios, eso tiene que ver con la sustancia de Dios. Yeshua es llamado el Hijo de Dios. ¿Y ustedes creen que esto nada más era un aspecto de semántica? Claro que no, esto era un aspecto de genética también, porque él decía, si me has visto a mí, has visto al Padre. Por tal motivo, en cada uno de nosotros se refleja el Padre. Por eso un hijo evidencia la genética de su padre. Entonces aquí el aspecto es, ¿qué tanto estás generando de tu Padre Celestial? ¿Qué tanto estamos reflejando al Padre en nosotros, en nuestro caminar, en nuestra calidad de vida? Por eso la Torah es más que un libro, es la sustancia que se genera de su palabra en nosotros. De hecho, la palabra es creadora. Cuando nosotros hablamos, creamos cosas. Primero está en una dimensión el pensamiento. Viene, se articula en nuestra boca ese pensamiento y se reproduce a través de nuestra voz. Eso es lo que sucede en un aspecto con Torah. El Eterno
en una dimensión, ¿sí? Ideó, después Él lo habló. Y esa palabra sigue vigente, y eso es una sustancia creadora que cuando nosotros nos dejamos instruir por esa palabra, genera un código de Dios en nosotros, y por eso somos llamados hijos de Dios. Entonces, nace de su corazón, siendo un manual de instrucción para los hijos, ¿ok? Entonces, esto tiene que ver con la eternidad de su palabra. Cuando la palabra es eterna, indiscutiblemente lo que trae a nosotros es un código de la naturaleza de Dios, de eternidad en Dios. Y por eso de ahí viene, ¿verdad?, el que nosotros buscamos eternidad, la vida eterna en Dios, pero a través de Yeshua. O sea, Yeshua, después vamos a ver que Yeshua es la Torah también, ¿no? Pero ya de antemano les digo que esto es el poder de la eternidad de la palabra en nosotros. Y entonces se vuelve en un manual de instrucción para nosotros, ¿no? Para generar una calidad de Dios y que contiene una porción de eternidad de Dios en nosotros. Ahora, ¿se acuerdan que al inicio vimos un pasaje que decía que por la fe entendemos, ¿sí? Esto lo tenemos por acá atrás, está en Hebreos, a ver, permítame aquí, voy a mover tantitito aquí nada más. Hoy no, ese es otro. Por la fe, oh, aquí está. Hebreos 11:3, ¿no? Por la fe entendemos que el multiverso fue creado por el memar de Elohim, o por la fe entendemos que el universo fue creado por el Dabar del Eterno. Entonces, ¿qué es esto de hablar de entendimiento o de hablar de fe? O sea, es muy, muy interesante porque dice que el entendimiento de la Torah está sujeto a la revelación. Es muy interesante nosotros saber que no nada más la Torah es eterna, sino que por la fe, y fe va más allá de creer. Fe viene del hebreo emuná, y emuná tiene que ver con confiar y obedecer. Entonces, por eso no nada más es de que, yo tengo fe, yo tengo fe. No, es qué tanta de la emuná tienes dentro de ti. Emuná es confianza y obediencia. Entonces, esa confianza y esa obediencia que tienes en el Eterno crea en ti entendimiento de la Torah. Ahora, no es de que digas, ahora sí ya entendí lo que dijo el pastor, porque no es un entendimiento de razonamiento de tu mente, ¿sí? Es como, por ejemplo, ¿verdad? Si tú le explicas un problema a una persona, ¿no? Un problema de matemáticas, y es que no le entiendo, no le entiendo, hasta que ya se lo explicas y dices, ahora sí, ya le entendí. Eso es un razonamiento humano, pero la palabra no se estaba refiriendo a eso, que dice, por la fe entendemos, ¿sí? Que por la palabra el multiverso fue creado, bueno, que el multiverso fue creado por la palabra del Eterno, sino dice que este es entendimiento de la Torah, o sea, es algo de una sustancia espiritual que desciende o que es un entendimiento profético de tu espíritu, ¿sí? No de razonamiento, que te lleva y que te sujeta a la revelación de Dios. Entonces, por la emuná, por la fe, entendemos, ¿sí?, que lo que dice de la Torah, el entendimiento de la Torah está sujeto a la revelación. O sea, ¿cómo yo puedo entender la Torah? Porque estamos hablando de Torah, estamos hablando, bueno, me lleva un estilo de vida, me lleva un caminar, ok, qué buena onda, no, suena muy bonito, suena muy romántico el asunto, ¿verdad? Tenemos un padre que nos instruye, pero este entendimiento está basado en revelación, ¿no? Y llega otra pregunta, entonces, ¿qué es revelación? No, revelación es algo que se te descubre, es el descubrimiento, ¿sí?, de algo que antes no has visto. Entonces, cuando la Torah se te revela, ¿sí?, es muy interesante porque ese es un aspecto muy importante. Sabemos que tiene un aspecto de eternidad, pero la Torah se te tiene que revelar y para eso necesitamos la emuná, la fe y poder tener ese entendimiento de la Torah. Ahora,
Este entendimiento, recuerda, estamos hablando del entendimiento, espero darme a entender. Este entendimiento de la Torah no es estático, sino es un entendimiento progresivo, ¿sí? Así como hablábamos del aspecto de poder practicar como deportistas y dar en el blanco, esto es algo muy interesante porque es un mismo ejercicio, es algo progresivo, ¿sí? Cuando tú y yo venimos a Dios, cuando nos acercamos a Dios, empezó a haber un entendimiento en tu espíritu progresivo de lo que es Dios en tu vida. Y entonces no te lleva a un estancamiento, algo que simplemente, ¿verdad?, te va a llevar a, pues a una religiosidad. La religiosidad siempre será estática. La religiosidad siempre te mantendrá ahí, ¿no? Guardadito, sin hacer nada. Pero en el caso del reino las cosas son diferentes, ¿sí? En el caso de la Torah es algo que tiene que ser progresivo. Ahora, dice ahí también, dice, todo tiene un sentido ascendente y multiplicativo. Por eso, amados y amadas, no necesariamente nada más es Torah por dar en el blanco, sino estábamos hablando de que aquel que está continuamente practicando habrá una experiencia y esa experiencia la podríamos relacionar como madurez. Entonces, por eso la Torah te lleva a un sentido ascendente de madurez, de crecimiento, de multiplicación. No podemos hablar el sentido de la palabra que no nos lleva a un sentido ascendente. Este es un sentido de multiplicación. O sea, amados y amadas, no puedes ser el mismo que el año pasado. No puedes ser la misma persona que eras el año pasado. Cuando nosotros estudiamos las fiestas y las celebramos, no nada más es celebrarlas por celebrarlas. Cada año tiene que haber una revelación mayor de lo que tú estás viviendo en cada fiesta. Porque si no, entonces sería religiosidad esto, amados y amadas. O sea, por ejemplo, viene ahorita la fiesta de Purim. Y bueno, a los que han celebrado Purim, a lo mejor para algunos es por primera vez, pero Purim tiene que ver con nuestra victoria plena. ¿Por qué? Porque celebramos como pueblo que el Eterno entregó en las manos de Mardoqueo o en las manos de Hadasa o de Esther, pues a Amán, ¿no? Su enemigo. Entonces, esa es nuestra celebración, la victoria que tenemos en Dios. Pero ¿qué nuevo vas a recibir o qué entendimiento mayor vas a tener de esto en esta fiesta que viene de Purim? Y después viene Pesaj. Y Pesaj, bueno, celebramos nuestra libertad, el Eterno sacó a nuestro pueblo de Egipto, ok. Y después, es que celebramos la libertad que tenemos en Yeshua, ok, está bien. Pero ¿qué es lo nuevo que vas a entender para este tiempo? Porque las fiestas, como nuestra vida en Dios, es un proceso ascendente y multiplicativo. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que ese es el ejercicio que hace la Torah. Porque si no, entonces estaríamos celebrando pues, otra vez las fiestas. Ya llegó Purim, ya llegó Pesach, ya llegó Shavuot, sí, la Torah. Y ya cuando más nos vemos, ya estamos otra vez en Rosh Hashanah. Tocamos el shofar, ya, qué bonito, qué buena onda, ¿verdad? Ya es año nuevo, 5782, pero la gente no pasó nada, la gente no vivió nada, la gente no tuvo un proceso de revelación mayor. Entonces, eso es lo que debe de generar la Torah dentro de ti. Y es algo que tú te debes de preguntar, ¿qué es lo nuevo? Ahora, Pesaj se considera como también un año, un ciclo de inicio de año, porque ahí también es donde el Eterno les dijo que a partir de Pesaj se empezara a contar el inicio o un ciclo nuevo de sus fiestas. Entonces, ¿qué ciclo vas o cómo vas a reiniciar este ciclo a través de Pesaj, que es en marzo y abril aproximadamente, ¿verdad? La fiesta de Pesaj. Pero no nada más es en Pesaj, sino en cada fiesta. No sé si me explico. Necesitamos entender que la Torah no es estática. La Torah tiene que tener con algo progresivo, ascendente, multiplicativo. Esto es el lenguaje de la Torah, amados y amadas. Esto es lo que el Eterno quiere que sea nuestra forma de pensar, dice allí.
en este párrafo. Ese es el proceso que el Eterno quiere. Él está buscando que cambie nuestra forma de pensar. Ahora, estamos en una comunidad profética. Esto tiene que ver con lo profético. Amén. O sea, no nada más es que, estoy en una comunidad profética. No, es que hoy hay profetas y esto y el otro. No, no, no. Un proceso profético o lo profético tiene que ver que es algo que te lleva a ti de algo menor a algo mayor. No puedes decir que estás en una comunidad profética si el Eterno no te está llevando de algo menor a algo mayor continuamente. Esto es vital para nosotros. Y oiga que lo digo con temor, porque eso primero viene para mí, ¿sí? Eso viene para los que estamos primero también al frente. Yo no puedo pararme con esa forma de pensar si eso no está surgiendo en mi vida. Entonces, lo profético es un proceso que te lleva de algo menor a algo mayor. Por eso cada fiesta, cada caminar en Dios, cada momento que nosotros, es más, cada Shabbat debería de ser esto en tu vida. O sea, no nada más estudiamos la parashá o las porciones semanales porque sí, las estamos estudiando porque debe de haber un proceso ascendente en nosotros. Esto, amados y amadas, es lo profético. Es un proceso ascendente. Es trascender de un estado a otro. O sea, es un proceso que está en constante cambio. Y esto, amados y amadas, es Torah. Esto es Torah, porque es la revelación que te está dando ese entendimiento, ¿sí? A que ya no puede ser la misma. Por eso Pablo era vital en esto. Cuando hablaba como niño, pensaba como niño. Pero ahora tú y yo tenemos la obligación como buenas personas que queremos estar practicando continuamente en dar en el blanco a un proceso de crecimiento. Esto se generará con la revelación que el Eterno te va dando continuamente. Esto es porque por la fe entendemos que el multiverso fue creado por la palabra de Elohim. Entonces, nosotros, esto es el entendimiento que debe ser plasmado dentro de ti, dentro de tu vida, dentro de tu forma de caminar. No es un entendimiento, decíamos, de razonamiento. Ahora ya lo entiendo. No, es algo que tu espíritu absorbe, que te lleva a conocer la revelación del Eterno. Se te descubre todo esto, accesas a una dimensión mayor y esto es lo que significa ir de gloria en gloria. La gente antes atribuía que ir de gloria en gloria era la siguiente manifestación que iba a haber en el culto, en el siguiente domingo. Entonces la gente estaba contenta, es que es. Y entonces la gente se volvió bien templaria, dice el apóstol Soto. Se volvió bien templaria, dependiente al templo, dependiente al lugar de reunión, dependiente, no, es que el próximo domingo, hermanos, una gloria mayor va a venir. Eso no es una gloria mayor, eso eran experiencias y no estoy en contra de las experiencias con el Espíritu de Dios. Pero, por ejemplo, ¿para qué tanto? Digo, no sé si llegaron a ver ustedes, de repente, digo, esto ha bajado un poquitito aparte por la pandemia, que ya no toda la gente se está reuniendo, pero llegaron a ver muchos aspectos. Así es, Jesse, nos enseñaron a que la palabra no es una cuestión más emocional, o sea, más de simplemente, ¿verdad?, de experiencia, que vas a sentir calientito, pero ¿dónde están todas esas personas que, por ejemplo, que caía oro y que ahora tengo diamantes en las manos? Y no estoy, si el Eterno lo decidió dar así, está bien, ¿no? Pero aquellos que les cayó que les cayó oro en las muelas y que les taparon las muelas, ¿verdad? Bueno, ni se lavaban los dientes, yo creo que el Eterno les tuvo que tapar las muelas, yo no sé. Digo, no estoy en contra de las manifestaciones del Espíritu, pero ¿la gente habrá cambiado realmente? Esa es mi pregunta, digo, no veo con ellos. ¿O qué hizo ese lugar, no? Una vez yo vi un video, un pastor, ¿verdad? Digo, respetando, pero sacaba unos diamantotes así, ¿no? No, es que estos diamantes aparecieron, en la alfombra o cuando estábamos orando y no sé qué, ¿no? ¿verdad?
pero se veía en un asunto tan religioso. Y eso, pues indiscutiblemente, no sé si habrá cambiado su estilo de vida de las personas, si los habrá llevado a un... Y eso le llamaban gloria, ¿no? Porque la gente se caía, ¿verdad? Antes medían a la gente con cuántas se caía, ¿no? Y el congreso o el predicador era medido a la unción por cuánta gente tumbaba en el suelo, ¿no? Entonces tumbaban al suelo aquí a unos, tumbaban al otros, hasta les soplaban, los tiraban, los empujaban a otros en otros aspectos, ¿verdad? Y así medían la gloria de Dios. No, amados y amadas, la gloria del Eterno no es una emoción. La gloria del Eterno, o lo que nos lleva de gloria en gloria, es un proceso ascendente. Es un proceso que nos va llevando a un constante cambio. Y eso, indiscutiblemente, es ir a una gloria mayor. Claro, el reunirnos, cuando estamos en reuniones, si el espíritu se mueve de cierta forma y lo hace para llevarte a un cambio, qué bueno, pero no dependas de eso. No dependas de una situación emocional para poder cambiar, o de sentir bonito, o de sentir calientito, o de, ¿verdad? Hubo otro tiempo donde los famosos encuentros, ¿verdad? Tampoco tengo problema con los encuentros, ¿verdad? Pero mucha gente se volvió, vamos a hacer el encuentro tal, ok, ya pasó su encuentro, sí, ahora vas a servir en el siguiente encuentro, ok, ya está sirviendo. Y luego, pero luego la persona no cambia. Y entonces la gente se volvió dependiente a los encuentros. Entonces de ahí salió el reencuentro y el reencuentro del reencuentro del reencuentro. Y así, o sea, la gente no salió de estar viviendo experiencias en los famosos encuentros, porque en los encuentros que hay bautismos en lenguas, que esto, que el otro, ¿verdad? Dios sana, digo, Dios se ha movido a través de esas dinámicas, pero ¿qué es lo que sucedió en las personas? Se volvieron emocionalistas, dependientes al evento. O, por ejemplo, ¿qué pasa con gentes que nada más están buscando el evento tal, el predicador tal, para que vaya a orar por tal persona? Ay, no vamos, porque ese va a soltar las sanidades y los milagros. Ese porque trae una palabra profética, ese porque aquí, esos porque tocan y cuando tocan el cielo baja. Y entonces, ¿qué sucedió? Nos volvimos bien emocionalistas y nada cambiantes en cuanto a un sistema progresivo. Entonces, lamentablemente, ¿verdad? La gente muchas veces se ha vuelto así y digo, y con esto no estoy diciendo que los encuentros estén mal, ni que las experiencias con el espíritu estén mal, sino simplemente es que no dependamos de eso, ni de esos eventos para poder sentirnos bien o para poder estar y sentir que eso es una gloria mayor en nosotros. La Torá, amados y amadas, tiene que generar un cambio personal en tu vida. Eso tiene que ser personal y sí, indiscutiblemente no puede ser estático. O sea, tú y yo, si estamos buscando seguir y dar en el blanco en la Torá, no podemos permanecer estáticos. Tiene que haber progresividad. Y eso nos lo recuerda el Eterno cada vez que nos reunimos como congregación, cada vez que nos reunimos como familia en cada Shabbat, cada vez que celebramos las fiestas. Por eso todo esto, si se dan cuenta, es un proceso ascendente. Cada vez que nosotros buscamos del Eterno continuamente, intimamos con Él personalmente, eso nos lleva a una gloria cada vez mayor e indiscutiblemente a crecer. Esto podríamos decir que es un aspecto de la Torah. Muy bien, vamos a dejarle hasta aquí. ¿Y alguna pregunta, mis amados, amadas? Así es, a ver, voy a leer el comentario acá digo, si quieren ponerlo también en el chat, si les da pena hablar, no importa. Se ha vuelto emocionalismo, sentimentalismo, ir de reunión en reunión, de culto en culto, de evento en evento, sin un cambio progresivo, cambio verdadero del Eterno. Así es, gracias, Irving. Así es correcto. Y lamentablemente, pues bueno, la gente se volvió muy emocionalista. Y es más, hasta dependiente de la gente que dirige el culto, ¿no? Dependiente del predicador, dependiente del grupo de alabanza y no dependiente de Dios. Ese fue el problema. Levantamos caudillos espirituales y nunca nos hicimos o intimamos con Dios. Entonces, ese ha sido uno de los problemas.
Por eso, amados y amadas, esto de la pandemia le ha golpeado a más de 1000, porque obviamente mucha gente era dependiente del lugar de reunión, era dependiente del congreso, era dependiente y nunca estaba acostumbrada a celebrar en casa o en familia, o no estaba acostumbrada a tener un estilo de vida personal de crecimiento, sino dependiente del pastor o dependiente del líder. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues hoy, como dice papá Carlos Soto, no será estos tiempos donde dice la palabra que el amor de muchos se enfriará, porque esto está sucediendo muy fuertemente, ¿verdad? Y bueno, los que todavía tenemos la oportunidad de seguirnos congregando, pues aquí seguimos. A fin que el Señor está poniendo licenciados, así de que nos van a hacer el paro después. Ok, muy bien. Gracias a Dios. Ok, muy bien. Bueno, no, gracias al Eterno porque estamos aquí y bueno, buscamos hasta que el Eterno nos diga, párale, nosotros le paramos. Pero no es que estemos dependiendo también de un servicio, dependemos del Eterno. Y nuestra columna vertebral tiene que ser el Shabbat, mis amados, y nuestro tiempo, ¿verdad?, que tenemos en Dios. Muy bien. Así es de que, ¿algún otro comentario? ¿Nadie más? ¿Todo bien, Yesenia? ¿Todo bien, Jessy? Jaime. ¿Quién es Jaime? No sé quién es. A ver, muestre su carita para que lo vean. Es mi esposo que mi teléfono no se escucha y prendí el del. Me parece que haya de tener como dos Mi teléfono no se equipos. escucha, prendió el del. Ahora sí, ¿le escucho? Perdón. Ok. Bueno, Sí, pastor, bendiciones, es mi esposo, pero como no se escucha mi teléfono, prendió el del. El del es Jaime García. muy bien, muy bien. Ahora sí, ya le entendí. Excelente. Muy bien, Jaime. Bueno, ahí también te estamos viendo. Excelente. Bueno, José, allá, a los de WhatsApp, Irving, Jesse, bueno, pues bueno, este, es una bendición estar aquí con ustedes y bueno, poder implantar esta semilla en cada uno de ustedes y poder seguir avanzando. ¿Ok? Y pues en vista de que nadie tiene ninguna pregunta, pues o sí me entienden o no me entienden. Son alguna de las dos. Pero está bien. Bueno, mis amados. Pues bueno, un abrazo grande. Sigamos, ¿verdad? Avanzando, entendiendo estas verdades del reino. Muy bien, Irving. No te había visto, hombre. Ok, bueno. Pues cualquier cosa, pues aquí estamos, amados. Y pues bueno, esperamos que tengan una excelente noche. Un buen inicio de semana. Ya estamos en inicio de semana, ¿verdad? Ya ha comenzado la semana para nosotros, bíblicamente. Así es de que, y bueno, comenzamos con los que tenemos todavía la oportunidad de seguirnos reuniendo, pues comenzamos aquí reuniéndonos también en el primer día de la semana. Pero aquí estamos echándole ganas y un fuerte abrazo allá a José, a Irving en Cuatza, a Yesenia, a Jaime en Tula y a Jessy que está aquí en la Ciudad de México. Un abrazo grande, mis amigos.